Hola a todos, bienvenidos a Peludos, mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche y el día de hoy vamos a hablar de cosas monstruosas. Sí, vamos a hablar de monstruos que ya no se ven tan monstruosos porque para las nuevas generaciones dan mucho miedo y eso no vende. Entonces, los monstruos clásicos han regresado en otras formas y colores. 3D, HD... Y están más bonitos que antes, pero bueno, es lo que hay. Así que primero vamos a ver el video y ahí hablamos un poco de eso. Welcome to Prodigium. We recognize and destroy evil. But this is unlike anything we've seen before. You have no idea what you have unleashed. Monstruos de película. ¿Qué nos atraía de ese tipo de cine? De Sí, monstruos? nos atraían cosas que parece que no le atraen a las nuevas generaciones. Es decir, cuando uno piensa en monstruos de Hollywood, los clásicos, se nos ocurre los típicos, ¿no? Es decir, Drácula, la momia, el hombre lobo... Godzilla, King Kong, ¿no? O sea, son monstruos, bestias, algunos con más personalidad que otros, o algo más que decir, aunque si no decía muchas cosas. Pero cuando uno los cita, básicamente lo que se les viene a la cabeza son películas en blanco y negro o de terror a los que uno le puede llamar clásico. Y creo que hay mucha desesperación o de repente excesivos intentos de Hollywood de retomar eso que en algún momento ha sido exitoso, pero no tienen claro cómo presentarse a una nueva generación a la que creo que quedó claro que no le gusta ese tipo de películas o no le gusta ese tipo de personajes. Además, yo creo que tiene que ver con que la gente de nuestra generación en sus 30s, cuando éramos niños, pues te amenazaban con que va a venir el cuco y te Claro. iba a raptar, o el ropavejero, o te podían amenazar con ese tipo de cosas y uno se lo creía. Entonces sí le daba miedo. Pero ahora los niños pues ya han visto de todo, las peores desgracias. Ven YouTube y ya está. Ven YouTube, ven cuestiones explícitas. Entonces ya que le puedes hablar de un monstruo. O sea, no creo que ya los puedas enganchar desde ese punto de vista. Pero Hollywood no se resigna. ¿Qué es lo que está intentando? Por ejemplo, Universal, que es básicamente el dueño de todo este bestiario, por lo menos el que uno reconoce, quiere crear un universo de monstruos, de monstruos, así como los Avengers, también quiere crear su universo cinematográfico de monstruos. Entonces, se suponía que hace unos años intentaron el primer paso con esta nueva versión de Drácula, que era con Luke Evans. No funcionó muy bien, entonces dijeron, eso no era. Es esto, a partir de La momia con Tom Cruise. Entonces, están yendo más o menos a la segura. Han contratado a Tom Cruise para que protagonice esta película porque creen que tiene que funcionar sí o sí, porque es el inicio de algo más grande que se viene. Sale Russell Crowe haciendo de Dr. Jekyll. Me imagino que veremos a Mr. Hyde también. Entonces, los intentos van por ese lado. Ahora, tú ves el tráiler de esa película y es una película de acción. Eso es lo que te iba a decir. Es Ethan Han girado Hunt versus por ahí. La momia. Claro. Entonces, creo que están intentando utilizar el nombre que ya es conocido, la marca La momia, la marca Drácula, la marca El hombre lobo, en producciones que probablemente no encajen dentro de lo que los propios personajes, de la propia naturaleza de los personajes. Tienes razón, y claro, han virado más al tema de acción, donde el monstruo es simplemente pues, el antagonista, el que persigue al protagonista, más que darle, digamos, la naturaleza de encarnación del mal que tenían las películas de cuando éramos niños. Es claro, recuerdo la última película de este tipo que he visto fue la nueva El hombre lobo con Benicio del Toro, que fue, o sea, mira, tenía Anthony Hopkins, a Benicio del Toro, Emily pero Blunt también salía. ¿Cómo? Emily Blunt. Emily Blunt también, y la película, pues, es en promedio mala, ¿no? La película es mala, pero intenta hacer una película de terror. Sí. Sí, trata de mantenerse sobre el canon del personaje. La película es fallida, y yo creo... Y el CGI también tuvo que ver, yo creo, ¿ah? Sí, también. Sí. Pero mira, qué bueno que lo mencionas porque me parece que si retrocedemos un poco, tratamos de hacer una autopsia de este bestiario, probablemente sea la película culpable de que ya no se animen a ir por ese lado. Es decir, El hombre lobo trató de ir sobre los temas clásicos e incluso el contexto donde se desarrolla la historia es muy típico del personaje. Entonces, lo que han intentado luego ya no es tan clásico, porque creo que la percepción que tienen es de que la película no funcionó porque trató de remitirse a algo que ya se había visto en blanco y negro en otras versiones, cuando de repente el análisis iba en que la película no funcionó porque no era buena.
Si la película hubiera sido buena, de repente hubiera sobrevivido al tema de que no hubiera sido un éxito comercial, pero hubiera permitido que sea mejor apreciada en el tiempo, lo que a la vez hubiera permitido también desarrollar un universo cinematográfico mucho más acorde a los personajes. Sí, de acuerdo. Y tal vez es el enfoque. Yo me acuerdo que estas películas de monstruos eran dirigidas básicamente a adolescentes, ¿no? En los 80s, 90s eran como un cine adolescente. Entonces, ahora yo creo que lo están enfocando más en los niños para que se puedan comprar el muñequito del monstruo y jugar también con eso, con lo cual también el enfoque no puede ser tan, digamos, de violencia explícita por los niños que van a ser audiencia de esa película. Y nada más piensa en Crepúsculo, por ejemplo. O sea, los vampiros... O sea, los hombres lobos y los vampiros... No, nada que ver. O sea, los hombres lobos y los vampiros para las nuevas generaciones son los que salen de Crepúsculo, los que lloran por amor y... Son emos. Exacto, son emos. Ya. Para muchas generaciones, las nuevas, esos son... O sea, tú piensas en vampiros, tú piensas en hombres lobos y tú piensas en ellos. No piensas en las clásicas representaciones que tienen gente un poco mayor, que no necesariamente es porque sean mayores, sino porque han visto un poco más de cine, ¿no? Estamos hablando de películas que tampoco son de nuestra generación, pero que en algún momento nos tocó revisar. Claro, imagínate Drácula, cuántas versiones hay desde cine mudo hasta el día de hoy que o sea, hemos visto, por más que no sean de nuestra generación. Exacto, pero ese Drácula es un seductor. En cambio, el vampirito de Crepúsculo pues es un sufrido, pues es un romántico. Él está dispuesto a morir por el Kristen Stewart, perdón. O sea, Qué malo. O sea, perdón, pues, ¿no? O sea, la verdad es un desperdicio de vida. No ha tenido nada que hacer en sus siglos. Pero eso es lo que busca las nuevas generaciones. Es decir, creo que la gente o en todo caso la industria o los estudios, no han sabido recoger lo que de repente le tienen que ofrecer a la gente. Es decir, están muy pendientes de qué es lo que la gente quiere. A veces no se trata de darle lo que la gente quiere, sino ofrecer el mejor producto posible, a ver si también puede enganchar con lo que le gusta. Es decir, por ejemplo, imaginemos que le va bien a esta momia, a esta momia con Tom Cruise, teniendo en cuenta de que es una película de acción. Eso significa que todo lo que venga va a tener el mismo estilo, es decir, va a tener el mismo corte. Entonces nos vamos a alejar de toda esa... de todo el espíritu de estos personajes. Y algunos se pueden reinventar y otros no tanto. Es decir, en la transición, por ejemplo, creo que monstruos de otro tipo como Godzilla o King Kong les ha ido mejor. Pero les ha ido mejor porque las películas no son malas. O sea, son películas bien hechas y que sí han servido como presentación a nuevas generaciones de estos personajes. Bueno, la última King Kong tuvo muy buenas críticas y muy buen boca a boca. Además, la gente fue a verla y salió contenta. Exacto, el anterior Godzilla, la última versión de Godzilla, también le fue bastante bien. Es decir, ya tienes una película, Godzilla, que funcionó bien, relativamente bien en crítica y relativamente bien en taquilla. Tienes otra película de King Kong que funcionó relativamente bien en crítica y relativamente bien en taquilla. Entonces dices, ya, voy a hacer King Kong versus Godzilla, listo. Ya está hecho, ya hiciste bien tu chamba. Porque les has entregado dos películas lo suficientemente interesantes como para que la gente, cuando tú les mencionas que los vas a unir en un universo cinematográfico y lo que lo vas a enfrentar, diga, ok, yo quiero ver eso. Yo compro, ¿no? Pero cuando regresas a estos monstruos clásicos, el Hombre Lobo, creo que van a hacer una versión incluso del Hombre Lobo con Javier Bardem. O sea, es más o menos el plan. Pero va a encajar con esto que se está haciendo con Tom Cruise, que es más una película de acción, porque cuando tú tienes a Tom Cruise es porque lo tienes que tirar a algún edificio. Un abismo. Claro, acá se cae de un avión. O sea, si no hace nada de eso, pues el tipo se aburre, pues no quiere participar. Entonces, hay que ver qué tanto evoluciona o involucionan los personajes para acercarse a lo que la gente quiere. Claro, y a qué público va a ir dirigido, ¿no? Si lo que quieres es captar a gente pues, nostálgica de ese tipo de cine, es un público más adulto, al que puedes apuntar con una historia un poco más compleja. Si lo que quieres es captar nuevas generaciones, pues vas a tener que utilizar los códigos contemporáneos que no necesariamente se condicen con las historias clásicas. O sea, no se me ocurre que la aceptación por un público más joven o millennial, digamos, de un Drácula al estilo clásico, ¿no? Sí, y no sé si es necesario. O sea, a estas alturas, o sea, salvo que lo único que quieran es la posesión del nombre, no sé si ya es necesario intentar una fórmula que ya sabemos que funcionó en su momento o en su época.
Probablemente lo que funcione mejor es intentar, más allá del nombre, con algo original, ¿no? Creo que hay un temor también a eso, a la originalidad, y se piensa que se puede recurrir a nombres o marcas que han funcionado en algún momento, pero que han funcionado en momentos completamente distintos y en contextos también completamente distintos, o sea, en otro cine y bajo otras propuestas. Nunca fueron grandes producciones tampoco. Y mira que en el pasado también apostaron por cosas nuevas. No me acuerdo bien esta película, pero que era un hombre lobo adolescente. Claro. O sea, ya en los 80s, inicios de los 90s, trataban de un poco de reinventar a estos personajes con una mirada más juvenil, ¿no? Sí, y depende de cómo lo haces y cuáles son tus intentos, porque el resultado, si termina siendo una buena película, bueno, o sea, valga el intento. Yo recomiendo siempre, hay una comedia que se llama Lo que hacemos en las sombras, está en Netflix, que la pueden ver, que es del director que va a ser Thor Ragnarok, que se llama Taika Waititi, que es un falso documental sobre qué hacen los vampiros pues cuando no están chupando sangre. Es decir, es una historia original, pero agarra como protagonistas a personajes que se supone de uno ya se conoce. No, y en literatura hay historias buenísimas de vampiros versus zombies, que se puede explotar esa oportunidad. El mismo escritor de Guerra Mundial Z, Brooks, tiene un cuento espectacular de vampiros versus zombies. ¿Por qué no explotar ese tipo de historias, no? Siempre se puede intentar, hay maneras de hacerlo, pero por ahora hay un poco de temor. Vamos a ver cómo le va a esta momia, vamos a ver cómo le va a este nuevo universo cinematográfico y si es que finalmente funciona. Bueno, eso ha sido todo por hoy en Pelevudo. Nos vemos hasta el próximo programa. Chao. Chao, chao.